Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al lado B del desarrollo inmobiliario. Hoy tengo el gusto de tener aquí en el set a mi amigo Jaime Andrade. Amigo, muchas gracias por darte el tiempo de venir a visitarnos. No, Marco, muchas gracias también por la invitación. Yo espero que sea muy provechosa la plática y pues que prácticamente tema de dudas las podamos sacar adelante, ¿no? Con No, mucho seguro que gusto. sí. Hay temas muy amplios que platicar en el tema de lo que te dedicas, que es en materia de los fideicomisos. Entonces, hay mucho hilo de donde... Sí, no, la realidad es que los fideicomisos, y lo vamos a ver un poquito más adelante dentro de la plática, pero muchas veces la gente normalmente lo considera como un contrato únicamente, un instrumento jurídico, pero la realidad es que a través del fideicomiso tienes un instrumento de negocio completito. ¿No? Porque en el fideicomiso no solamente encajonas una garantía o un tema administrativo, sino que a través del propio fideicomiso puedes contemplar básicamente todas las directrices de un negocio, desde quiénes son las partes, evidentemente, cuáles son sus derechos, obligaciones, que dentro de esos derechos y obligaciones puedes invitar inclusive a más partes que se pueden ir sumando en el futuro, que es una parte importantísima y la verdad es que bien atractiva, en donde cada uno de ellos puede tener derechos y obligaciones completamente diferentes, no opuestos, pero sí muy diferentes a los de los demás. Y a través del mismo fideicomiso inclusive puedes tener diferentes tipos de negocios o diferentes tipos de atractivos para una o para otra persona que se pueda ir sumando al fideicomiso. Entonces la realidad es que más allá de verlo como un contrato, es un área de negocio completita a través de un solo documento que se puede maximizar lo mejor posible, ¿no? Y la realidad es que esa es una de las cosas que con el tiempo y con un profesor de la vida que he tenido, que ha sido mi jefe por bastantes años, pues la realidad es que le he aprendido muchísimo y estamos en un punto en donde creo que hemos podido ayudar a muchas personas a que su negocio se haga realidad, ¿no? Y no solamente que el negocio se le haga realidad, sino que muchas veces llega el cliente con una idea, y no digo que su idea, hablando de un tema de calificaciones, que no sea un 10, que sea un 8, no, porque para el cliente probablemente ese proyecto es un 10, pero le empezamos a ver nosotros un poquito más de áreas de oportunidad para mejorar y para hacer más negocio, y el cliente se va con un 10 y nota, ¿no? Como si fuera en la escuela. Entonces, el fideicomiso te permite hacer muchísimo, es una cuestión amplísima que poquito a poquito ahorita lo vamos a ir platicando. Pues ahorita ha cobrado gran auge el tema de los fideicomisos como una manera sobre todo en el tema de los desarrollos inmobiliarios, como para garantizar o generar mayor certeza con los clientes. Ahorita nos vamos a meter profundo al tema, pero antes, amigo, platícanos sobre ti, sobre Jaime Andrade y tus inicios y lo que te llevó a meterte en la materia de los fideicomisos. Claro, fíjate que es curioso, ¿no? Yo soy abogado. eh, yo me acuerdo que cuando estaba en sexto de primaria, yo tengo mi padrino de confirmación, él es abogado. Y él se hizo abogado, pero ya, pues ya grande, Ok. 45, 50 años, no tuvo la oportunidad de estudiar de joven y estudió ya grande, con hijos pues, grandes también. Y él estudió para derecho y yo me acuerdo que yo decía que no sabía qué quería hacer de grande, pero que sabía que lo único que no quería hacer era ser abogado, ¿no? Porque no me gustaba leer en la primaria. Y la verdad es que cómo van dando vueltas en la vida, a mí en lo particular me marcó mucho el hijo de un jardinero que tuve, bueno, que tuvieron mis papás, que nos ayudaba con el tema de limpieza en el jardín. Y el tema fue que ese chavo a la mala lo agarraron como chivo expiatorio y lo metieron a la cárcel, al tutelar en aquel entonces, era menor de edad, porque pues lo acusaron por un tema de un asesinato, ¿no? Cuando él estaba a kilómetros del lugar donde sucedió, pero lo vieron corriendo al chavo en otro lado y dijeron, Este agarramos a es, alguien. Y a mí me marcó mucho y dije, yo quiero ser abogado y quiero defender como superhéroe, ¿no? Yo quiero defender a la gente que no tiene cómo defenderse, porque desgraciadamente hay ocasiones que los abogados, pues de oficio no, tal vez no tienen el compromiso al 200% y espero no ofender a alguien que esté escuchando el podcast, pero pues creo que es la realidad, ¿no? Y con el tiempo me di cuenta, ya que empecé y entré a la carrera, pues que me iba a morir de hambre, ¿no? No soy de familia pues, adinerada,
Entonces dije, me tengo que poner a trabajar de otra cosa porque de estar regalando mi trabajo no voy a poder. Y tristemente también tuve un profesor que en la parte de derecho penal pues eran puras malas influencias y puro tema de corrupción lo que presumía. Y simplemente ese pedestal que yo tenía de lo que quería hacer o por lo que inicié, se me vino al suelo. Pero pues bueno, una cosa te lleva a otra. Consigo un primer trabajo en una financiera, en una SOFOM no regulada. Otorgaban únicamente temas de crédito y dentro de mi cabeza, de mi cerebro, pues yo decía, pues lo único que hacen directamente en las SOFOMES es otorgar créditos, ¿no? Pasa el tiempo, estuve ahí, brinco a un despacho, regreso al tema de las SOFOMES con otro tipo de créditos que ya se veían garantizados directamente con fideicomisos, ¿no? No solamente con hipotecas, sino con fideicomisos, y ahí es donde se empieza a abrir un poquito más el espectro de lo que es el fideicomiso y para lo que nos puede llegar a funcionar, ¿no? En ese entonces estaba simplemente destinado a un tema de garantizar un crédito. En lugar de hipoteca, yo tengo un crédito, lo otorgo, ¿y con qué me garantizan? Pues con un patrimonio que aportan directamente al fideicomiso y el día de mañana, si hay un incumplimiento, ejecuto. Entonces, poquito a poquito empecé a migrar, empecé a conocer más el fideicomiso, me especialicé, te va a dar risa, ni siquiera fue en temas de fideicomiso, fue en cuestiones de prevención de lavado de dinero. Yo Ok. me certifiqué ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en 2015. Mi recertificación, si mal no recuerdo, fue en 2020 porque tiene una temporalidad de vigencia de 5 años. Entonces, en donde estoy trabajando actualmente, que también es una SOFOM no regulada, especialista en fideicomisos, pues entro inicialmente como oficial de cumplimiento, que es la persona encargada en prevenir el lavado de dinero dentro de la empresa, ¿no? Se abre la oportunidad de empezar a hacer fideicomisos. Ya con el paso del tiempo, 5 años tal vez, me dan la opción de decidir, te quedas con el área de prevención de lavado de dinero, te quedas con la parte de fideicomisos, y la realidad es que me enamoré de los fideicomisos, ¿no? Digo, no le soy ingrato a prevención de lavado de dinero porque también, gracias a Dios, pues me ha dado mucho, pero si no fuera por eso no hubiera llegado a la SOFOM en la que estoy, no hubiera aprendido de fideicomisos, y los fideicomisos son una materia o un área tan amplia que es bien noble, como te lo dije en un principio, puedes hacer 1000 negocios a través de ellos y tu cabeza nunca deja de estar pensando cómo sacar adelante un negocio. O sea, hay veces que llega el cliente, te da una idea y esa idea probablemente es prácticamente imposible de hacer, al menos como te la están proponiendo. Y es donde entra esa ardillita que tiene que estar caminando y caminando y empezando a correr y a correr y luego termina corriendo como Usain Bolt a toda velocidad. ¿Cómo Y le dice, damos ¿sabes qué? forma? Ahí es, ¿no? Y ahorita hablando de Usain Bolt, a mí me gusta mucho correr y muchas veces lo que no puedo aterrizar en la oficina, lo aterrizo corriendo. Que dicen que no mezcles, pero la realidad es que dentro de mi terapia física, cuando corro se me vienen ideas bien interesantes, pues ahí me Se freno te aclara la mente. y apunto para dónde va, para dónde tiene que ir la bala, ¿no? Pero pues básicamente así empecé, ¿no? Empecé sin querer ser abogado, terminé siendo abogado, leo muchísimo, pero leo de mis propios contratos o de contratos que me mandan y pues básicamente de ahí vas aprendiendo también de los propios proyectos que lleva el cliente y pues ahí es en donde estamos ahorita. Como tal, un área de especialidad que te diga yo, estudié un diplomado, estudié una maestría para hacer fideicomisos, no, eso sería una mentira, Pura experiencia. pero es la experiencia y te digo, este gran maestro que me ha dado la vida y que me ha enseñado tanto en temas de fideicomiso y cómo pensar afuera de la caja, porque muchas veces pues, la gente está centrada y cuadrada como caballitos, ¿no? Únicamente viendo hacia adelante y no podemos voltear hacia los lados. Y creo que la importancia en todo tipo de proyectos, y ahorita hablando de temas de desarrollo inmobiliario, más hablando también de un tema de que la capacidad económica de la gente ya no da para estar comprando departamentos de contado, casas de contado, sino que de repente son fracciones, pues el fideicomiso te da un área para poder llegar a esa gente y poder ofrecerle lo que probablemente de otra forma no podría, ¿no? Entonces eso es pensar afuera de la caja. Nosotros no lo inventamos, digo, nosotros lo replicamos, pero creo que dentro de la réplica, pues siempre dejamos nuestro granito de arena para que se vaya mejorando, ¿no? Entonces, pues básicamente esa es la razón y el porqué de cómo llegué a donde estoy ahorita y por qué sé, pues prácticamente temas de Del fideicomisos fin. especializados en fideicomisos de garantía. Oye, ahorita que platicabas lo de la ley de lavado de dinero, ¿eso es relativamente nuevo, esa especialización? Fíjate que sí, yo cuando yo entré a trabajar en la primer SOFOM,
Yo empecé a trabajar en el 2010, en la primera Sofom que trabajé. No te quiero echar mentiras en cuanto a fechas específicas de cuándo surgió la regulación específicamente para temas de regulación a Sofomes. No creo si fue 2010 o si fue 2013, insisto, no te quiero echar mentiras, pero empezó con una, ¿cómo lo podríamos decir? Con una regulación y una redacción que daba mucho que desear, ¿no? No era clara. Y poco a poco, Como generalmente inician todas sí, las... fíjate que sí. Y en este caso, ni siquiera fue porque a México, digamos, México es súper ocurrente y quisieron hacer una ley específicamente para prevenir el lavado de dinero. La realidad es que no, esto viene desde una presión por fuera, es un tema internacional. No venimos a hablar de prevención del lavado de dinero, pero de todos modos hago un poquito el énfasis de dónde viene. O sea, hay un grupo que se llama Grupo de Acción Financiera, es un grupo internacional, el famoso GAFI, y tiene, no leyes, pero tiene recomendaciones, se llaman las 40 recomendaciones del GAFI, y dentro de esas 40 recomendaciones, o toda la gente que está involucrada directamente con GAFI, pues sí hay que tener una palomita por parte del grupo. Si no tienes esa palomita por parte del grupo, como país no tienes una sanción económica que el día de mañana pueda decirte el GAFI, te voy a multar, ¿no? O sea, no cumples, te multo con quién sabe cuántos millones de pesos o de dólares. La realidad es que no va por ahí, pero te empiezan a catalogar en listas y son listas de Ujú. colorcitos. Entonces, si ya estás en la lista gris o en la lista negra, pues lo peor que te va a terminar pasando es que los países que sí están alineados con el GAFI ya no van a operar contigo como país. Entonces, pues eso pesa muchísimo más que una sanción económica de una multa de 10, 20 millones de dólares cuando realmente te está cerrando las puertas para que empresarios de otros países puedan trabajar contigo como país o contigo como una persona que vive y nació en cierto país, ¿no? Entonces, a raíz de eso, México lo toma en serio, empieza a trabajar al respecto y poco a poco ha ido evolucionando en el tema de las leyes, en el tema de la regulación, que para tema de financieras está una regulación y para el tema directamente de actividades vulnerables, como lo va a ser el tema de construcción, pues existe otra Otra lista. legislación completamente diferente que se considera como actividad vulnerable. Y bueno, pues esa ley es todavía más nueva que las disposiciones para instituciones o entidades financieras. Esa sí creo yo que le hace falta una muy buena reforma, eh, pues una cepillada bastante bien hecha, porque también es muy contradictoria de repente en lo que te marca y hay ocasiones que te pones a leerla y te das cuenta que si lo que se pretende es que se deje de lavar dinero, pues hay unos huecos gigantescos que no lo hacen, al revés, que dicen, si quieres lavar dinero, pues vete por acá, ¿no? Ajá. Entonces, Nomás el camino es el la que te... realidad, sí, la realidad es que yo creo ahí sí hace falta pues que le dediquen unas cuantas horitas y que se haga en su momento una reforma, ¿no? Y no es tanto para afectar al desarrollador, sino para que dejen las cosas claras. Porque desgraciadamente con la ley o con la legislación como está ahorita, pues las cosas no son claras. Entonces no sabemos Quedan muchas si derecha lagunas. realmente es derecha o si era derecha con tintes de izquierda, o me voy derecho o voy en reverso. O sea, la realidad es que no es claro, entonces sí valdría la pena mucho que se regulara eso. De cualquier forma, pues bueno, es una materia que más que nada es regulatoria y normativa, es dar cumplimiento con tus obligaciones, que prácticamente son identificación de cliente y reportería, restricciones de uso de efectivo, ubicar y conocer bien de dónde viene el recurso de tu cliente, qué es lo que vas a recibir, y dependiendo del tipo de personas que tengas como cliente, seguir operando e inclusive hasta dejar de operar con ellos, ¿no? Entonces, sí tiene algunas peculiaridades, es una materia también muy, muy amplia, es una materia bonita, pero vamos a lo mismo, si me pones a decidir entre prevención de lavado de dinero y fideicomisos, pues yo ya decidí. Hago las dos, las sigo haciendo, tengo la oportunidad de seguir haciendo las dos cosas, pero me apasiona más el tema de los fideicomisos. Ok, amigo, y en fideicomisos, que ese es el tema, el que más me gustaría platicar contigo por la experiencia que tienes. Existen varios tipos de fideicomiso. Ustedes pueden hacer todos los fideicomisos. Eso me refiero a testamentarios, patrimoniales, Sí, todo ese digo, tipo de... la realidad es que de repente la gente los empieza a encajonar con un nombre o con un título, es un fideicomiso patrimonial o un fideicomiso de fuente de pago.
un fideicomiso inmobiliario de garantía. Digo, el de garantía está como tal regulado y te habla de qué es un fideicomiso de garantía y quiénes están limitados únicamente a ser solamente fideicomisos de garantía y quiénes pueden hacer todo tipo de fideicomisos, ¿no? El fideicomiso de administración, que como tal no existe en ley el nombre del fideicomiso de administración, lo va a poder hacer tal, ¿no? Perdón. La realidad es que dentro de todo esta gran gama de fideicomisos, pues en todos existe un tema de administración, porque a final de cuentas, el fideicomitente vamos a partir de quiénes son las partes dentro del fideicomiso. O sea, generalmente son tres, que es fideicomitente, fideicomisario y el fiduciario, ¿no? El fiduciario va a ser la entidad financiera, llámale banco, llámale unión de crédito, llámale SOFOM no regulada, etcétera. Ese es el fiduciario. Y es la persona que recibe el patrimonio y recibe el encargo, ¿no? De repente la comparamos un poquito hasta con una sociedad, el tema del fideicomiso, y un poquito más adelante te voy a decir por qué. Pero es el fiduciario. Por otro lado tienes al fideicomitente, que es la persona que generalmente, o no generalmente, es la persona que te aporta bienes directamente al patrimonio del fideicomiso y está obligado a cumplir o dar cumplimiento con algo. Okay. Y luego tienes el fideicomisario, y el fideicomisario es la persona que tiene un beneficio respecto al patrimonio del fideicomiso. Pero eso no significa que una persona tenga que ser únicamente fideicomitente o únicamente fideicomisario. Digo, en los fideicomisos de desarrollo inmobiliario, que prácticamente es por lo que estamos platicando, una persona puede ser tanto fideicomitente como fideicomisario. No fiduciario. El fiduciario, insisto, es la persona, La entidad. la entidad financiera que se va a encargar de velar por el cumplimiento de las cosas o de administrar. Pero Jaime Andrade puede ser fideicomitente y fideicomisario. ¿Con qué nomenclatura? Con la letra A, B, C, con el número uno, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, etcétera. Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Quién es el fideicomitente? ¿Quién es el fideicomisario? Eh, en este caso, el fideicomitente, tomando en cuenta que es la persona que te aporta directamente al patrimonio del fideicomiso, pues lo está haciendo para que se dé cumplimiento con algo, porque te lo aporta para que se dé cumplimiento, ¿no? Y para que con ese patrimonio, en el futuro, a través del fiduciario, se logre algo. Y digo a través del fiduciario no porque el fiduciario se tenga que poner, hablando del desarrollo, a sacar los permisos y las licencias, pero es quien va a estar El administrando vigilante. el patrimonio y que las cosas se cumplan, ¿no? Esa palabra me gustó, es el vigilante. De hecho, la ley lo contempla románticamente como un buen padre de familia, que vela Okay. por el patrimonio literalmente de su familia. Entonces, pues cuando tenemos un fideicomiso, el fideicomitente te aporta el patrimonio, el fideicomisario por separado, que puede ser una tercera persona, insisto, el mismo fideicomitente tendrá algún derecho, y dentro de los desarrollos inmobiliarios, pues tendrás tal vez la persona que te aporta un terreno, tendrás probablemente la persona que únicamente te aporta dinero, pero ese únicamente pareciera que es chiquito, pero la realidad es que no, porque sin billetes pues no camina, No hay ¿no? nada. Sí. Entonces, a través del propio fideicomiso puedes tener diferentes tipos de mecanismos para que la persona se convierta, hablando así en un tema de comparación con una sociedad, en tu socio de cierta forma, a través del fideicomiso, en donde realice aportaciones al patrimonio del fideicomiso y con esas aportaciones se consiga ¿qué? Lo que se estipule en su contrato, ¿no? Que puede ser que con esas aportaciones parcial o totalmente se paguen licencias de construcción, gestorías, pagos a las notarías, pago al propio fiduciario, y de ahí en adelante, pues todo el tema del desarrollo, ¿no? Desde la excavación, desde el tema de demoliciones, cimentación, y ahora sí que hablando del desarrollo, pues todo lo que conlleva la construcción del proyecto, ¿no? Evidentemente, si dentro del proyecto estamos hablando, y voy a hablar de un tipo de fideicomisos que son bien interesantes, que manejan los pools de rentas, pues también hasta para que se compre el menaje que va a estar dentro de los departamentos que se van a poner en renta, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué te comento todo esto ahorita? Porque a final de cuentas, todos los fideicomisos traen algo de administración. Y de ahí partimos y tal vez me vicié y me fui un poquito más a platicar del fideicomiso en general, pero todos traen administración, eh, llámale el de desarrollo, llámale el patrimonial. ¿Por qué? Porque el fiduciario va a recibir un patrimonio Sí, es su y lo naturaleza. tiene que tener ahí, tiene que Sí, estar al claro. pendiente. El hecho de administrarlo no significa que va a tener a una persona que va a estar cobrando rentas ahí directamente o que va a estar ahí esperando que no se meta alguien y cuidándolo como si fuera un velador. No va por ahí. Pero siempre cuando recibes un patrimonio, cuando recibes algo, pues en automático, aunque no te digan administrador, pues lo estás administrando, Sí, ¿no? claro. Entonces, todos los fideicomisos prácticamente traen un tema de administración.
que insisto, en ley como tal no lo vamos a encontrar. Fideicomiso de administración es el fideicomiso por medio del cual el fiduciario hace X, no lo vamos a encontrar así. Tenemos otro tipo de fideicomisos, la gente los ubica como los fideicomisos patrimoniales, que prácticamente es donde la persona, el fideicomitente, para proteger su patrimonio, y va de la mano también con el tema del fideicomiso testamentario o hereditario, que también es un tema importante porque en todos los fideicomisos, yo te diría que podemos encontrar el fideicomiso hereditario también, únicamente aplica para personas físicas. Por el beneficiario. Porque exactamente, dentro del mismo fideicomiso tenemos una cláusula, como todo contrato tiene cláusulas, y hay cláusulas que no podemos omitir, y una de las cláusulas es la cláusula de las partes. Y dentro de la cláusula de las partes tienes al titular, fideicomitente y fideicomisario a Jaime Andrade, por ponerme como ejemplo, y a un costadito dentro de las columnas, pues tienes la columna que te habla de su beneficiario sustituto en caso de muerte. Y no es un fideicomiso que hubieras constituido para dejar una herencia, es el de desarrollo inmobiliario, es para garantizar el pago de un crédito, es el patrimonial, etcétera, etcétera, pero designas a un sustituto. Entonces el día de mañana, Dios no quiera, fallezco y quien se queda como sustituto o beneficiario en caso de mi muerte, el día de mañana únicamente acredita ante el fiduciario que efectivamente fallecí y se apersona y entrega la documentación que le pide directamente el fiduciario como cualquier cliente y pues prácticamente se constituye como nuevo titular de los derechos, previo pago de los impuestos que tuviera que pagar, ¿no? Por haberse transmitido mi derecho de Jaime al de mi esposa, al de mis hijos, al de mi familiar o al de mi amigo. Entonces, en todos los fideicomisos tenemos el tema de la herencia. No es necesario pensar que únicamente para poderlo hacer tengo que celebrar un fideicomiso hereditario. Ah, tengo el de desarrollo, pero aparte quiero la herencia, entonces celebro un fideicomiso aparte. En ese mismo fideicomiso se encaja. Y es cuando de repente cuando hablamos con los clientes, empiezan a ver que la idea, ¿te acuerdas que te platicaba que inicialmente el cliente ya con una idea que para el cliente es un 10 pero de repente cuando nosotros lo vemos pues puede ser un 8 porque pues él nomás está limitado a ver lo que cree que necesita y no es porque nosotros le vendamos más, porque no cuesta ni siquiera más, o sea, es parte del propio contrato, pero es donde se da cuenta el cliente que realmente el fideicomiso, pues no solamente le va a servir para eso, o sea, le va a servir ese mismo fideicomiso sin gastar un peso más, sin involucrarse de más en temas con otras personas, va a tener bastantes más bondades, ¿no? Entonces, pues eso hablando del tema de los tipos de fideicomisos que hay. Y si caemos directamente en un fideicomiso que sí está más regulado, que sí está ciertas empresas limitadas a únicamente hacer ese tipo de fideicomisos, son los fideicomisos de garantía. Que si los comparamos, al menos en una postura o idea mía, y es la forma en la que la realidad es que yo los veo, comparar un fideicomiso de garantía, en donde tenemos un desarrollo inmobiliario, con un fideicomiso únicamente de administración, como normalmente los conocemos y son los que tenemos en los bancos, pues la realidad es que yo los pongo en una balanza y el fideicomiso de garantía es muchísimo mejor. También es más customizable, ¿no? Fíjate que dentro del customizable, o sea, la respuesta puede ser sí, pero a la vez puede ser no. Es decir, ¿por qué? El hecho de hacerlo como un traje completamente a la medida no depende de que sea un fideicomiso de administración o un fideicomiso de garantía. Depende de quién sea el fiduciario. Y es la parte triste. O sea, ¿y por qué digo triste? Porque hay empresas que están limitadas por políticas a hacer únicamente Sí, tengo dos tengo cosas, estos ¿no? tres. Ajá. Si yo de repente cuando me toca dar pláticas les pongo un ejemplo con una bebida de refrescos. Digo, imagínate que te quieres tomar una soda de tal sabor y llegas a la tiendita y le dices, oye, ¿sabes qué? Quiero un refresco o una lata de 625 mililitros. Y el de la tiendita te va a decir, pues no, maestro, yo tengo una de 310, tengo una de 500 mililitros, una botella de 700, de 1 litro, 2 litros y 3 litros. ¿Cuál quieres? Pues yo quiero la de 625, pero no tienes, entonces tengo que buscar quién sí me venda esa botella. O me adapto a la que más se acerque. O me adapto. Que realmente acá creo que el cliente no es el que se tiene que adaptar a lo que me ofrece el fiduciario, porque pues el cliente lo que pida, ¿no? Y no significa al cliente lo que pida que el cliente siempre tiene la razón, porque esas son dos cosas diferentes, pero hay que buscar cómo darle
esa satisfacción al cliente de que se está haciendo lo que necesita y buscar hasta más, ¿no? Entonces, no es que el fideicomiso de garantía lo puedas customizar más, sino que de repente con quien tocas la puerta para que te haga el fideicomiso, tiene esas limitantes por políticas que vienen, pues, inclusive desde otros países, ¿no? Y lo que nos hemos encontrado aquí en México, y al menos en lo personal con las entidades que yo he trabajado, es que lo que buscan es pensar fuera de la caja, lo que platicamos desde un principio, y es no me voy a encajonar específicamente a un servicio o a un producto, lo que ofrezco es esto, pero dentro de lo que estoy ofreciendo lo puedo hacer a la medida completamente. Y literalmente hablamos de repente de si es un traje, pues cuántas puntadas quieres, si las solapas de una forma, de un color, lo quieres con raya X, no lo quieres, etcétera, etcétera, etcétera. El fideicomiso lo es al pie de la letra como lo necesita el cliente. Insisto, no es un tema de fideicomiso de garantía o administración, es de entidades financieras o instituciones de crédito. Entonces, regresando al tema del fideicomiso de garantía, ¿por qué lo comparo y por qué se me hace mejor? Porque el fideicomiso de administración, pues prácticamente quien recibe el fideicomiso como fiduciario, pues se va a dedicar a administrar únicamente y a ver que dentro de las cláusulas no puede hacer más de lo que dice el contrato y pensar que las partes tampoco pueden o deberían de hacer más o menos de lo que dicen las cláusulas. Pero el día de mañana hay un problema jurídico o de cumplimiento de contrato, en terminación de obra, y el fiduciario que va a decir, pues arréglense, ¿no? Si se tienen que demandar, demándense. Demándense. Y el fideicomiso de garantía no. O sea, el fideicomiso de garantía lo que pretende prácticamente es que el procedimiento no sea un tema judicial. Entonces, que en caso de algún inconveniente o de algún incumplimiento, perdón, no tengas que llegar a tribunales, sino que el propio fiduciario, como una entidad completamente ajena al negocio e imparcial, pues prácticamente se encarga de velar por su cumplimiento y que en caso de que exista algún incumplimiento, ya sea del desarrollador, de un inversionista como aportante de recursos económicos, de un gestor si se subió directamente al fideicomiso con algunas obligaciones para poder lograr algún permiso, alguna licencia adicional, que en caso de incumplimiento, pues prácticamente el fiduciario, previa notificación y obviamente haciéndole llegar el aviso de incumplimiento a la parte incumplida o supuestamente incumplida, porque podrá inclusive acreditar que ha sido cumplimiento y pues nunca se inicia el procedimiento. Ahí realmente sí se está velando por el patrimonio, ¿no? Y por prácticamente, ¿cómo podríamos llamarlo? Pues prácticamente por los fines del fideicomiso y por velar por el patrimonio que cada persona puso en juego, así sea un peso o sean cientos de millones en el patrimonio, ¿no? Ahorita dije un tema y un comentario interesante y bien importante, porque dije que el fiduciario es completamente imparcial. Y hay ocasiones en las que me ha tocado que el cliente, no el desarrollador, porque normalmente quien se acerca con el fiduciario es el desarrollador, y siempre tiene que haber una persona que toque la puerta. Sí, claro. Y de repente los aportantes de la tierra o los propios inversionistas dicen, no, espérate, pero es que tú eres el fiduciario del desarrollador. Tú estás del lado del desarrollador porque él te buscó. Ajá, Y la exactamente. realidad es que no, digo, obviamente el primer contacto pues se tiene que hacer con alguien. No, no voy a llegar yo directamente porque sé que se van a reunir en alguna oficina y de repente mágicamente aparezco Aparezco. yo, ¿no? No, no funciona así. Alguien te busca y te dice qué es lo que pretende del fideicomiso. Y mientras se está estructurando todo el contrato, todo el fideicomiso, pues todas las partes se involucran, todas las partes tienen Que su revisar. revisión, todas las partes lo pueden revisar con su fiscalista, con su abogado, con su pareja, con quien tú quieras y gustes que les dé tranquilidad. Y a partir de que se firma, en ese momento el fiduciario sí puede como que ser una especie de veleta, ¿no? Voy para acá, voy para allá, dependiendo de lo que necesiten y cómo lo necesiten. Pero a partir de que se firma, no hay forma de que, es que el desarrollador te buscó, vas a velar por sus intereses. No, desde el que hizo la inversión más pequeñita, tiene el mismo derecho al que hizo la inversión más grande y vas a proteger a todos los inversionistas, a todas las partes dentro del fideicomiso. Dentro de los eh, parámetros del contrato, ¿no? Exactamente, y de la misma manera. O sea, no te vas a inclinar por uno o por otro. Digo, podrá haber gente que sí lo haga, Sí, pero pues la realidad es que el deber ser es que no sea así. Entonces, esa parte es importantísima también que entendamos que el fiduciario, cuando yo digo que es imparcial, es una realidad, no debe de involucrarse, no debe de darle
mayor peso a las decisiones de uno o apoyar a uno para que no lo vayan a ejecutar porque incumplió o no notificar o notificar mal adrede, o sea, porque todo lo podemos vivir. Digo, estamos en un mundo en donde el tema de corrupción y el tema pues de hacer lo que no es correcto a veces pudiera parecer fácil, pero la realidad es que el fiduciario, hablando de que es un buen padre de familia, pues también tiene responsabilidades y también está regulado y supervisado por autoridades como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Sí, tienes que CONDUCEF, mantener el un mismo SAT, prestigio etcétera. también como institución. Sí, exactamente. Imagínate que tienes un fideicomiso y no haces lo que dice el fideicomiso, pues la reputación que puedas tener en lo personal, la reputación que puedas tener como fiduciario se va a acabar. Que eso es muy diferente, y voy a poner un ejemplo que nos ocurrió ya hace tiempo. Una cosa es lo que dice el fideicomiso y otra cosa, desgraciadamente, es lo que la gente quiere pensar que debería decir el fideicomiso ya firmado. Porque el fiduciario, insisto, está limitado a hacer lo que dice el fideicomiso. Pero de repente el cliente, cuando hay un incumplimiento, pide que se haga más. Es que no has hecho esto, es que ¿por qué estás haciendo esto? Es porque el otro. Y espérate, maestro, el fideicomiso es claro, así lo pactaron, así estuvieron de acuerdo y se busca que estén de acuerdo para evitar que en el futuro pueda haber algún problema, Claro. ¿no? Si ya en el futuro hay problemas y no les gustó como estipularon el fideicomiso, porque fue lo que inicialmente acordaron, pues ya el fiduciario no puede hacer mucho, ¿no? Y desgraciadamente también la gente de repente pierde el suelo en ese sentido, porque dicen, es que el fiduciario tiene que hacer más, y es que el fiduciario fue quien me vendió la unidad privativa. Uy, espérame, el fiduciario no te vende. El fiduciario es una entidad que se dedica a dar cumplimiento con el fideicomiso, y hablando del fideicomiso de garantía, a velar por su cumplimiento y en caso de un incumplimiento, pues ejecutar su garantía. Pero más allá no puede llegar. Entonces, ese sí es un punto también que creo que vale la pena hacer énfasis, porque de repente el cliente, y ni siquiera es el cliente desarrollador, es el cliente del desarrollador, la persona que le compra la unidad, la persona que Ujú. le compra la participación. Y hay veces que tampoco tiene culpa el desarrollador. Quien de repente vende mal es a quien contrata el desarrollador, ¿no? Porque desgraciadamente por ganarse una comisión, pues al cliente final le dicen lo que quiere escuchar, no le explican bien a veces lo que están firmando y ahí es donde se vienen los problemas. Entonces, como fiduciario, ¿qué nos toca a nosotros o a mí como asesor de fiduciarios? Pues intentar que toda esa parte sea muy transparente también con las personas que se vayan incorporando. Decimos, para que no vendas humo. O sea, Sí, sí, realmente sí. que vayas a vender lo que estás vendiendo. Si es una unidad, que sea una unidad. Si tienes derechos dentro del fideicomiso, ah, bueno, son derechos. Y cualquier negocio conlleva un riesgo. A raíz de que lo hacemos en un fideicomiso de garantía, ese riesgo lo minimizas. En prevención de lavado de dinero hay un término que se utiliza mucho que es el apetito de riesgo. O sea, ¿qué tanto apetito de riesgo tienes como entidad financiera acá? ¿Qué tanto apetito de riesgo tienes para involucrarte en un negocio? No tiene fideicomiso, pues tal vez tu apetito de riesgo es grande. Más alto. Probablemente el rendimiento que te puedan ofrecer, pues es mayor. Oye, tiene fideicomiso, bueno, pues mi apetito de riesgo yo me quiero proteger porque es muy sano protegerse. Tal vez el rendimiento o lo que me estén ofreciendo va a ser menor, pero bueno, traigo un tema de un riesgo residual que pues para mí es aceptable. Y la realidad es que también decimos en el área de prevención de lavado de dinero, si quieres un riesgo cero, no operes. No hagas nada. O sea, la única forma de no tener un riesgo Compra una unidad ya que es esté no, terminada. Y ni y ni así, así porque te puedes salir con vicios ocultos. pisos O sea, si no ocultos. quieres riesgo, no hagas nada. En prevención de lavado de dinero, tío, lo comparo mucho porque sí sé mucho ese tema. Dice, es que no me deja operar el área de prevención de lavado de dinero al área comercial. Dice, no, es que hay que hacerlo dentro de los parámetros. Si no quieres riesgo, no otorgues crédito. Si no quieres riesgo, no constituyas fideicomisos como fiduciario, ya no hablando como desarrollador, sino como fiduciario. Acá es lo mismo. Te estás exponiendo a un riesgo, pero es un riesgo medido, un riesgo residual. Que cuando tenemos un tema de un fideicomiso de garantía, la realidad es que ese riesgo se minimiza en gran medida, no es como tal un seguro. O sea, no contrataste un seguro para que en caso de incumplimiento llegue la aseguradora y te liquide tu participación. No funciona así. Pero al menos tu patrimonio está respaldado por un patrimonio autónomo que tiene el fideicomiso. Entonces, si hay un incumplimiento, pues bueno, te tendrás que esperar a que el procedimiento de ejecución se lleve a cabo. Perdón, que salga a la venta el patrimonio del fideicomiso y que con la propia venta o con el resultado de la venta
se te regrese Se lo que retorna. aportaste, ¿no? Ya sea un inmueble, ya sea eh, aportaste experiencia en gestorías, mercadotecnia, etcétera, o dinero. Entonces, esa es la parte bonita de los fideicomisos de garantía. Yo te quería hacer unas preguntas de lo que comentaste. La primera sería, ¿qué, ¿cuál es la diferencia entre una SOFOM, que tú la llamas como no regulada, y una entidad financiera, como un banco, por ejemplo? Mira, una SOFOM no regulada sí es entidad financiera. ¿Ok? Digo, desgraciadamente viene el nombre que yo lo considero medio absurdo con entidad no regulada, porque las SOFOMES están hiperreguladas. Y me refiero a hiperreguladas porque tienen como supervisor muy fuerte a Conducef y Ok. hay que estar presentando N cantidad de reportes que anteriormente eran trimestrales. Ya de algunos meses para acá ya son de forma mensual. Evidentemente la carga administrativa incrementa muchísimo y hablando del riesgo, pues el riesgo de algún incumplimiento por darle un clic a la computadora se incrementa y también son sanciones. Entonces, la realidad es que decir no regulada es porque así lo marca el nombre, es Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, entidad no regulada. Y también hay SOFOMES que son reguladas. La diferencia de la regulada y la no regulada es que la no regulada es independiente y la regulada está ligada directamente a un banco en su estructura. Ok. Entonces, esa es la diferencia entre decir que no es regulada y que pudiera ser regulada. Pero la SOFOM no regulada, la SOFOM ENR, tiene una regulación, una normatividad impresionante por Conducef y por Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y más allá de pensar que con el paso del tiempo es menos, la realidad es que con el paso del tiempo cada vez es más. Es un tema muy impositivo para el tema regulatorio y normativo para la SOFOM. Eh, ¿Qué otra diferencia podríamos tener tal vez directamente con un tema de un banco? Porque sí es una pregunta que no pasa todos los días, pero sí es recurrente. Oye, Jaime, ¿me da más seguridad hacer la operación con un banco, con una institución de crédito, que con una SOFOM? Y la realidad es que sí tiene lógica el comentario. Digo, no es lo mismo operar con un bancote internacional que tiene un capital social impresionante, a operar con una SOFOM, que en ocasiones son SOFOMes de reciente creación, que ahí sí te diría, pues tal vez el riesgo es un poquito mayor, a operar tal vez con una SOFOM que está constituida desde hace casi 18 años, 17 años y que se ha dedicado a eso toda la vida, ¿no? Entonces, si comparamos banco con SOFOM, yo te diría, bueno, dentro de las SOFOMes también hay diferentes tipos de niveles, no porque estén seccionados como tal, pero sí porque el cliente cuando hace su pequeñito trabajo de ver con quién puede realizar la operación, se da cuenta que no es lo mismo operar con una SOFOM de reciente creación, al menos en el tema de la seguridad o la certeza, Sí, sí, claro. que operar con una SOFOM que tiene en su haber 300 fideicomisos activos, ¿no? O sea, hay bancos que yo creo que no llegan a ese número de fideicomisos. También nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo que los bancos, por alguna extraña razón, poco a poco quieren hacer menos fideicomisos. Y es prácticamente seguro que tiene que ver con un tema de riesgo también, un riesgo en prevención de lavado de dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el banco te empieza a ofrecer menos, lo que te ofrece es esa lata o esa botella específica de Ya tantos mililitros y ya, estándar. exactamente. Y por otro lado tienes a la SOFOM no regulada, que insisto, tal vez el tema de lo no regulada lo voy a empezar a omitir para que no parezca que es China libre y Como pueden si hacer lo fuera que algo quieran. negativo, sí, claro. Pero tienes por otro lado a la SOFOM que te puede hacer, si está dentro de sus políticas y sus posibilidades con la gente que tiene internamente, hacerte fideicomisos a la medida y no te va a decir que no porque ya no hace fideicomisos y porque es un riesgo, ¿no? Y por hablar del riesgo no es porque le dé miedo como tal, simplemente vienen directrices de otro lado y el banco lo que va a hacer es acatarlas. Y acá no, entonces a la SOFOM poco a poco se le va abriendo también un poquito más el área de oportunidad para competir. Pero sí es importante revisar como desarrollador pues con qué SOFOM voy a trabajar, ¿no? O sea, esa parte es Sí, también importante. checar la reputación de la SOFOM, como dices tú, la trayectoria, pues igual hasta las recomendaciones que tienen, Sí, ¿no? sí, sí. Y hablando del tema regulatorio, o sea, si tú te vas directamente a Conducef, Conducef tiene un área en donde tú puedes ver en calidad normativa y regulatoria si cumple o no cumple, o cuál es su calificación. Entonces ahí también O puedes sea, hay como un comparar. ranking de Sí, sí, SOFOMES. sí. Yo creo que te hace acordar de repente,
hasta en la misma radio han salido comerciales o anuncios de Conducef, que me da risa porque sale un señor y le dice, vieja, no revisamos el buró de entidades financieras y ve nomás lo que me está cobrando este banco. Y le dice a la esposa, viejo, hubieras revisado el buró, que no nos vuelva a pasar, hay que entrar y revisar. Y la realidad es que parece chusco, pero el deber ser de Conducef es ese, no empezar a multar. O sea, el deber ser es que realmente la gente entre a internet, entre a la página de Conducef. No estamos hablando de hace 20 años donde eso sea imposible. O sea, ahorita te metes en el teléfono, te tardas 3 minutos en revisar una empresa, ver desde cuándo está constituida, si su domicilio es el mismo, porque también empezaron a haber fraudes a través de financieras o de SOFOMES, pero más que nada para temas de créditos, que también eso es un tema que pues desgraciadamente ha pasado y hay un montonal de denuncias y ya, bueno, ya eso lo harán directamente las financieras, ¿no? Las SOFOMES. Pero tendría el cliente que revisarlo y para eso sirve también en parte Conducef, no solamente para que vayas como usuario, como cliente a presentar alguna reclamación o Sí, ya alguna como queja. a la queja, sino Sí, el prevenir. preventivo, exactamente. Entonces ahí te das cuenta desde cuándo está constituido, quiénes son los socios, quién es su representante legal, cuál es su domicilio fiscal, qué tipo de operaciones o de productos ofrece, etcétera, 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 ¿no? Entonces, parte de la tarea que debería de hacer cualquier persona, o sea, como yo, si quiero ir a contratar, pues debería de ser eso. Cuando vienen conmigo y hablamos de qué SOFOM o con qué SOFOM se puede trabajar o por qué trabajar con X SOFOM, bueno, pues yo ya les contesto directamente y de viva voz por qué esta SOFOM en particular y por qué no alguna otra que pudiera yo conocer o no conocer, ¿no? O por qué no con un banco. Yo sí estoy muy a favor directamente de la SOFOM. A mí me encanta trabajar en SOFOM, o sea, me encanta trabajar con SOFOMes en general. Y el tema de fideicomiso me fascina porque no te limita. O sea, como abogado, hablando de todas las oportunidades que tienes para poder pensar, la realidad es que la SOFOM no te la limita. Y eso es lo que necesita el cliente, ¿no? Entonces, yo prefiero la SOFOM por completo. No significa que no esté como tal supervisada. El no regulada, insisto, el término pudiera parecer pues escabroso o Más dar bien miedo. da esa Pero sensación. sí, exactamente, pero la realidad es que no va por ahí. No es, prácticamente es el tema del nombre. Ah, oye, amigo, digo, si quieres trata de mete ahorita con el tema de los fraudes inmobiliarios o algo así, tipo, no sé si puedas, como alguna pregunta. Sí, de hecho, Sí, sí para, ahí tienes. voy, ahí voy. Ah, buenísimo, dije, no se lo hagas. Bueno, ya me voy. Ya voy con los temas. Es que me está descargando esta y se me está Órale, apague y no veo las No sé si preguntas. se les hace que vamos, que voy bien Sí, o... sí, No, no, sí, no, muy bien, bastante bien. muy bien. La otra pregunta, amigo, que te quería hacer también de lo que comentaste es que ustedes funcionan como, para no llegar a temas judiciales, comentabas demandas y todo eso. ¿Es como un centro de mediación? ¿Es como lo que hace un centro de mediación? ¿Funcionan como un centro de mediación o es en función al contrato? No es en función al contrato. Digo, el centro de mediación lo que intenta evitar es que llegues a un litigio y mediar, ¿no? Pues el propio nombre te lo Ajá. está señalando. Acá no, o sea, el fideicomiso siempre buscamos hacerlo pensando en el peor de los casos. eh, y eso es lo que en el futuro, en caso de que exista algún incumplimiento, pues el fiduciario ejecuta el fideicomiso conforme a las reglas. Hablamos que el fideicomiso de garantía tiene su propia, o su propio procedimiento de enajenación extrajudicial. Ese procedimiento no es porque simplemente se da y ya, ¿no? O sea, hay que estructurar un documento por separado. ¿Y por qué por separado? Porque la ley así te lo marca. Digo, más allá de que te lo marque como por separado, te dice que el procedimiento de enajenación extrajudicial tiene que tener firmas autógrafas en ese documento, aparte de las firmas que tiene el contrato. Entonces, lo que se empezó a hacer es que lo saco como un anexo, ¿no? Entonces, Ok. lo señalo como sección especial. La sección especial la firmo de forma paralela al fideicomiso y ahí vienen prácticamente las directrices, el A, B, C, D, todo lo que tiene que hacer el fiduciario, pero para llevar a cabo la ejecución del fideicomiso, ¿no? Pero no es como tal una mediación. Eh, ya si hablamos directamente de mi persona, o sea, de Jaime, yo qué procuro cuando un fideicomiso ya tiene problemas,
más allá de empezar a incentivar el tema de ejecuten el fideicomiso, yo sí intento mediar, pero no es porque el fiduciario tenga que estarlo haciendo. O sea, dentro de qué tengo que hacer, al menos yo en lo personal, en la parte moral y lo que te dije, por qué empecé y por qué estudié Derecho, que era porque quería ayudar a ciertas personas, creo que no se quita por completo, digo, más allá de que el fiduciario se gane unos pesos, porque la ejecución del fideicomiso tiene un costo y el fiduciario es de donde más gana, ¿no? Deja tú la aceptación y las anualidades. El fiduciario gana de las ejecuciones. Okay. La realidad es que en las SOFOMES con las que colaboro, no se busca eso. O sea, O buscamos sea, es que la se, última instancia, pues. sí, yo lo vería así literalmente como la última instancia y no por sacarle. Si quieren desde un principio, pues bueno, nos vamos a eso, pero ¿para qué llegar a esos extremos si en el Inter Sí, puede se haber puede llegar a un un buen convenio, puerto sin llegar a ese grado, ¿no? Entonces, como tal mediación no es. En lo personal yo sí procuro platicar con las partes, entenderlas, sentarlas, ver de qué forma se puede solucionar el problema. Ya de plano cuando no se puede, por pues la buena, vámonos, ¿no? buscar, Sí, buscar arreglarlo por la buena, ¿no? exactamente. Eh, Ahora, en temas de que ha sido muy, muy sonado últimamente los temas de fraudes inmobiliarios, ¿no? Creo que Jalisco, aparte, es uno de los estados Bien golpeado. que han estado más golpeados en ese tema. Eh, ¿Cómo incluso ha habido desarrollos que tenían fideicomiso? ¿Cómo está protegida la gente? ¿Cuáles son las oportunidades que tiene a través de...? Porque ahorita los desarrollos inmobiliarios usan mucho el fideicomiso como invierte en mi desarrollo y tenemos fideicomiso, Sí, es una herramienta como si de fuera mercadotecnia al una final. herramienta de venta ahorita, pero realmente, ¿cuáles son las garantías? Ya hablamos ahorita pues de bajar el nivel de incertidumbre, pero realmente en un desarrollo que ya tiene vendido, pues no sé, 40 de 50 depas y que no han empezado ni a construir, con el puro terreno no vas a alcanzar tú como fiduciario a liquidar a la gente. Para empezar, le puedes regresar el terreno al aportante, pero ¿y todos los demás? Fíjate que el hecho de regresar el terreno al aportante ya en caso de un incumplimiento, vamos a hablar de qué es lo que se pactó en el fideicomiso, porque si hay fideicomisos donde te dicen todos los inversionistas o todos los compradores no pueden solicitar la ejecución hasta en tanto no se le hubiera liquidado al aportante. Ahí sí te diría, híjole, hay un riesgo más grande para la gente que está aportando su capital para autofinanciar el proyecto. Pero la realidad también es que vamos al tema de qué es lo que le vendes a la persona y cómo se lo vendes. Si eres transparente, de todos modos el contrato lo señala, ¿no? Y no tendría por qué decirte el cliente es que yo no lo vi, porque pues, si está firmando su Sí, incorporación claro. es porque lo revisó previamente. Si no se realizó esa revisión, híjole, la verdad es que no hay mucho más que hacer como fiduciario. A mí cuando me preguntan, antes de firmar cualquier documento, si me están preguntando, pues, yo les explico pues, prácticamente todo otra vez, no tengo inconveniente con eso. Pero sí es un tema que ha sido bien sonado, el tema de los fraudes inmobiliarios. Generalmente sucede cuando no hay fideicomisos, pero digo que tú vas bajando el grado del riesgo. Desde no operar, donde no tienes absolutamente nada de riesgo, a realizar operaciones con un desarrollador que ya es conocido, con un fiduciario que es conocido, entonces ahí vas mitigando. Si vas a contratar con un desarrollador que apenas está iniciando, bueno, pues tu grado de riesgo en automático va a Va a incrementar. incrementar. Pero lo tienes en fideicomiso, pues bueno, lo vas a empezar Se empieza a a balancear. balancear, ¿no? Exactamente. ¿Qué puede pasar? Porque claro que ha pasado y claro que nos ha pasado. Y las experiencias, pues ese tipo de experiencias no son para estarlas presumiendo, pero pues sí es importante que la gente entienda que cuando existe un fideicomiso, yo te decía, no es un seguro, no significa que hay un incumplimiento y vas, solicitas el seguro y el seguro va y te paga. No, hay un procedimiento de venta en donde desgraciadamente ves que también los abogados cuando reciben al cliente comprador o al cliente fideicomitente y fideicomisario que se incorpora al fideicomiso, no son expertos en la materia y no es porque sea una materia muy complicada, simplemente se especializan en otras cosas, ¿no? Y se van a litigio. Entonces, cuando se van a litigio, se están brincando el procedimiento de enajenación extrajudicial que te da las bondades de hacer las cosas más ágil. Sí, Entonces, si te agiliza. vas a litigio, se empieza a trabar todo
Y pues imagínate, si tienes, tú ponías a darte un ejemplo de 40 personas, 40 personas con 40 abogados y cada persona pensando diferente en un juzgado que no se tendría que haber tocado porque para eso era el fideicomiso, pues ya hiciste de un Sí, hilo sí, un sí, nudo sí. gigantesco que para poderlo desenredar va a ser un problema, ¿no? Sí se puede llegar a mermar el tema de la ejecución, pero eso no significa que el patrimonio de la gente esté perdido, porque se le garantiza con el patrimonio del fideicomiso. Ahora, de ahí a que en el futuro, en los desarrollos, la gente o el desarrollador se quiera atar mucho más para dar muchísima más certeza a sus clientes y decir que de las aportaciones que estén haciendo el desarrollador no va a poder disponer hasta en tanto no acredite el 100% de la administración anterior, pues va a haber una certeza completa. Pero también hay partidas que desgraciadamente no se tienen con un comprobante, no hay una factura, ¿no? Porque tuve que dar algún incentivo, porque tuve que comprar algo de emergencia y no se dio la factura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tantas limitantes le quieres poner al fideicomiso como desarrollador para dar esa certeza que no está mal, está bien, pero pues también que puedas operar, Sí, ¿no? sí, que te pueden. Entonces, el fideicomiso, claro que nos ayuda a minimizar el riesgo, a mitigarlo, claro que nos sirve. Si el día de mañana todos estos fraudes inmobiliarios tuvieran un fideicomiso de garantía detrás, que tuviera un patrimonio que se pudiera ejecutar, pues tal vez no vas a recibir de regreso el 100% porque el propio procedimiento de enajenación extrajudicial te marca que es conforme a porcentajes y si no se vende en el primer mes o en los primeros 2 meses, pues en lugar de salir a la venta al 90 va a salir al 80 y así lo vas a ir bajando hasta el porcentaje que lo hubiera señalado en el contrato y en la sección especial al inicio que celebraste el fideicomiso. Entonces ahí es donde yo te podría decir, tal vez el inmueble no va a alcanzar a pagarle a todos el 100% de su aportación, pero sí un porcentaje, yo diría considerable, siempre y cuando sí esté estipulado en el fideicomiso. Y lo que se pretende es eso, o sea, que el día de mañana un tema de ejecución no sea para que quien compre el proyecto en el futuro sea quien se haga el negocio de su vida, Es el sino beneficio. realmente para garantizarle a la gente que se está incorporando y que está invirtiendo, pues que su patrimonio de cierta forma no es que esté seguro, pero insisto que no es un seguro de vida o un seguro empresarial, un seguro económico, pero sí está garantizado con un patrimonio que ni siquiera es del desarrollador, ¿no? Ese patrimonio que era de una persona pasa a ser patrimonio del fiduciario para ese fideicomiso en particular. Entonces no se mezcla con los patrimonios de otros fideicomisos. Si el desarrollador trae inconvenientes o trae algunas demandas, pues lo demandarán a él, podrán embargarlo a él directamente, pero lo que tiene que ver con el desarrollo está protegido Está en el blindado. fideicomiso. Sus derechos como tal no, porque ahorita dijiste la palabra que esté blindado. La gente dice, el patrimonio del fideicomiso es inembargable y si yo lo aporto al fideicomiso no me lo vas a poder embargar. Y la realidad es que el patrimonio como tal, pues no te lo podrán embargar, pero probablemente tus derechos sí. Entonces habrá que ver cómo está estructurado para blindarlo como tal, ¿no? Y ahí es donde entra pues, la asesoría que se pueda dar y específicamente ver qué es lo que necesita el cliente y cómo quiere chequear también a sus clientes a su vez, ¿no? Con cuántas herramientas de blindaje los quiere chequear, porque en el fideicomiso se puede hacer todo eso. Entonces, a resumidas cuentas, todos estos fraudes que hemos visto, pues desgraciadamente la mayoría no han tenido un soporte detrás a través de un fideicomiso. O a lo mejor fideicomisos que están diseñados Sí, para tal el vez, desarrollador, ¿no? Para poder pues sí, salir bien librado, pues. sí, o tal vez fideicomisos cuya garantía esté señalada directamente en el contrato en un porcentaje muy mínimo para las personas que están realizando las aportaciones. Y ahí es donde es importante que la gente, y creo que eso es una invitación no tanto al desarrollador, sino a la gente que quiere invertir directamente, pida los documentos, Sí, claro. lea los documentos. A mí me ha tocado ver y es triste. eh, Desgraciadamente en México no hay una cultura de lectura, ni siquiera de novelas, ya que te digo de contratos. Y cuando el cliente llega a firmar un fideicomiso o se va a incorporar a un fideicomiso que son 50 páginas, pues firmo, ¿no? Es como cuando llegas al banco y te dan el aviso de privacidad y términos y condiciones y el contrato y dices, Aceptar. yo firmo. Leído. Imagínate lo que estás haciendo, si estás firmando Sí. algo sin conocimiento, acá es lo mismo, entonces sería una recomendación gigantesca y es una invitación para que protejan su patrimonio, que lo que vayan a firmar, lo lean.
Si vas a firmar un documento de una hoja y dice arriba pagaré, pues lo vas a leer y decir, no, pues no lo firmo. ¿Por qué no hacer lo mismo con un Con contrato contrato. de 50 hojas, ¿no? Al final de cuentas es tu patrimonio. Entonces, O llevarte a alguien que te ayude sí, a tu exactamente. abogado de cabecera y a ver, Exactamente. Oye, es que me va a cobrar. Bueno, pues pues, sí, es es tu por tu seguridad. seguridad, es tu patrimonio. La realidad es que el fiduciario no va a ser, generalmente no debería de ser, insisto, al menos con los fiduciarios que trabajo, no buscan ser leoninos o ver de qué forma son ventajosos Ventajosos. a favor de uno o de otro. Pero bueno, si no quieren llevar a su abogado y me quieren preguntar, yo con muchísimo gusto les platico de qué se trata el fideicomiso. No me sé las cláusulas de memoria de todos los fideicomisos y hay veces que sí es complicado poderles contestar una pregunta en particular, pero bueno, leemos en ese momento el contrato y se les contesta. Pero el mejor de los casos sería que llevaran a su abogado. Su abogado conoce o debería conocer los términos y más allá de los términos, pues el propio tema del negocio, platicarlo con su cliente que va a ser el cliente del desarrollador. Oye, esto es lo que te platicaron, esto es lo que te ofrecieron. Me ofrecieron un rendimiento del 20% anual y me están dando el 3%. ¿No? Leíste las letras chiquitas, ¿qué fue lo que te ofrecieron? Tiene que ver con fideicomiso. Te lo ofrecieron fuera de fideicomiso. O sea, todo ese tipo de cositas sí se tienen que revisar y la invitación sería esa, ¿no? Que más allá de que el fideicomiso está hecho para proteger, lo lean, ¿no? Esa parte es muy importante. En, regularmente cuando, cuando se inicia el proceso de un fideicomiso, los participantes son, digo, voy a hablar de un ejercicio más común, es el aportante del terreno, es el que aporta el capital y es el desarrollador. Ujú. Digamos que serían las tres partes. Puede ser como tú bien dices, a lo mejor el desarrollador es dueño del terreno, o a lo mejor el del terreno también está poniendo el capital, o puede haber varias ahí. Lo que es Lo muy, mezclas, lo que es ¿no? muy raro es que pues, sea uno solo, ¿no? Sino, pues, ¿para qué ¿Para qué quieres quieres el para qué quieres el fideicomiso? fideicomiso? Y a lo mejor ellos pueden estipular, esas tres entidades pueden estipular las reglas del juego. ¿Qué pasa o cómo hacer para que dentro de esos intereses que son, pues yo quiero la rentabilidad de mi lana, yo quiero la rentabilidad de mi proyecto y yo quiero la rentabilidad de mi terreno, sin desproteger la rentabilidad o la seguridad del que está comprando, ¿no? Porque al final, pues vamos a llegar a un punto donde vamos a vender 50 departamentos y va a haber 50 integrantes más que a lo mejor no necesariamente se van a adherir al Ahí le fideicomiso, diste el clavo, exacto. pero al final tienen pues un interés directo con lo que está estipulado en el fideicomiso. Sí, mira, perdón. Eh, Tú ahorita dijiste que probablemente esos 50 compradores ni siquiera son parte del fideicomiso y eso yo creo que es en los casos en los que más sucede. Pero no que al final estén estas tres partes dentro, del aportante, el desarrollador y el inversionista, y que el día de mañana quien te compre pues, celebre un contrato privado directamente con el desarrollador. Y ahí sí yo te diría que si hubiera algún incumplimiento por parte del desarrollador, pues no hay forma de que, digamos, el fiduciario va a ejecutar. ¿Por qué? Porque el comprador no es parte del fideicomiso y al momento en que no es parte del fideicomiso no tiene derechos, dentro del fideicomiso no puede solicitar la ejecución. Entonces aquí es donde ponemos en una balanza directamente con el desarrollador, oye, ¿qué quieres? Si le quieres dar esa certeza, hablamos de chiquear al cliente, eh, súbelo al fideicomiso. Si tu operación da, que es el mayor de los casos, para no subirlo al fideicomiso y celebrar contratos privados de compra-venta, pues hay que hacerlo de esa manera, ¿no? Sin moverle ni hacer nada diferente. Pero si hay un incumplimiento, el comprador va a ir a demandar directamente al desarrollador y no va a poder demandar directamente al fiduciario O sea, si se, ni si al se fideicomiso. liquidara el fideicomiso, pues no le va a tocar porque no está No, es adherido. que no es parte del fideicomiso. O sea, y esa parte también es importante, porque el hecho de decir estoy comprando de un proyecto que está aportado a fideicomiso, pues prácticamente te podría decir que es lo mismo decir le estoy comprando a Jaime Andrade un desarrollo en donde él es el que está construyendo, porque al final de cuentas no me estás invitando al fideicomiso. No, yo soy un comprador común y corriente, que insisto es la mayoría de los casos pero no me estás subiendo el fideicomiso. Entonces a mí no me estás garantizando con el patrimonio del fideicomiso que el día de mañana lo que te estoy pagando, porque no es una aportación, ahí sí te estoy comprando, Sí. que me lo vas a garantizar con algo. Diferente sería que lo subas como fideicomisario al fideicomiso
que no tiene que haber celebrado el contrato al momento de su constitución. Obviamente, mientras se va iniciando, se va desarrollando el proyecto, pues van saliendo de vez en vez estos compradores o estos inversionistas que tú vas invitando y puedes ir subiendo al fideicomiso. Y pueden celebrar su contrato de incorporación o su famoso contrato de adhesión al fideicomiso con ciertas reglas, ¿no? Porque dentro del fideicomiso puedes contemplar diferentes tipos de aportantes. Ok. De dinero, les vas a dar rendimiento, no les vas a dar de rendimiento, les vas a dar Esos porcentaje ya de metros los cuadrados. podrías tener ya estipulados, ¿no? Sí, exactamente. Estos son los contratos para mis adherentes. Exactamente. Si entró como por ticket de inversión, si entró como comprador Como de una unidad, o si, bueno, si fuera... Exacto. Entonces, ahí sí les garantizas. Pero si es comprador, la realidad es que no se le está garantizando con el patrimonio del fideicomiso. ¿Y cuál sería pues, el por qué no los incluyen en el fideicomiso? ¿Por el costo del contrato de adherencia? Fíjate que no creo. Digo, sí tiene que ver mucho ya cómo estaba acostumbrado el desarrollador a trabajar. Eh, tenemos desarrolladores de muchísima experiencia, pues que ya es gente pues que ya tiene sus años en el negocio. Dicen, yo necesito el fideicomiso, pero para que me aporten la tierra. Ni siquiera necesito para el tema de inversión, porque pues, hay veces que el mismo desarrollador, digo, pues ya es gente que tiene pues, muchísimos años trabajando en esto, tiene su propio capital. Entonces, dice, pues yo no necesito adherentes. O sea, mi Ni me fideicomiso es nada interesa, más es nomás para que para... me aporten la tierra porque no me quiero descapitalizar comprándola yo. Prefiero en lugar de descapitalizarme ese dinero, utilizarlo y generar la O construcción del sea, desarrollo. digamos que esa garantía es para el que aporta el terreno, no tanto para los que van a comprar en el desarrollo. Pues sí, digo, más que para quien aporta el terreno, yo creo que sí sería tanto para el desarrollador que para quien aporta el terreno. Porque pues tú puedes tener un fideicomiso chiquitito, imagínate una casa, en donde el dueño soy yo y mi hermano quiere construirle. Pero el día de mañana yo me vuelvo loco, construyo en mi casa y pues me voy a vivir ahí y no hay fideicomiso, pues ya me quedé con lo construido y pues ahora sí ve y demándame. En el fideicomiso, o en ese caso el fideicomiso podría funcionar mucho, aunque es muy pequeñito. Al final el tema del honorario fiduciario está en razón del patrimonio del fideicomiso. No es como antes se pensaba que el fideicomiso únicamente era como salía en las novelas, ¿no? Para los ricos y para dejar herencias. Y yo, es que yo tengo un fideicomiso que me da mi dinero, ¿no? La realidad es que no va por ahí. Eh, pero si mi hermano quisiera construir encima de mi terreno, para que él esté seguro, ya ni siquiera yo, pues el terreno es mío, ¿no? Para que él esté seguro de que lo que está invirtiendo realmente se va a dividir conforme se proyectó y conforme se acordó, pues un fideicomiso. Mismo caso para un tema de un desarrollo. O sea, si yo soy el desarrollador y me aportan un muy buen terreno, Sí, para pues que no se yo haga la realidad es que el pelea que se quiere garantizar soy yo. de mi inversión, No, ¿no? sí, Lo que pues le voy a imagínate lo invertir que le voy a encima. meter para construir una torre de departamentos, así sea de 2 pisos o de 30 pisos. Pues la realidad es que el que se tiene que garantizar soy yo. Pero mucha gente, aunque se estén garantizando a través de ese mecanismo, dice, pues no necesito subir gente adicional al fideicomiso como lo podrían ser mis compradores, porque no lo necesito, ¿no? O sea, no es necesario. Hay otros que dicen, sí, los tengo que subir sí o sí, porque voy iniciando, porque es la certeza que le puedo dar a mi cliente. O sea, pues tal vez es mi primer proyecto. Todos inician con el primero. Pues, si quieres correr un maratón, empiezas corriendo 1 metro. Si quieres ser desarrollador, empiezas poniendo un ladrillo, ¿no? Y siempre va a ser así. Entonces, para que te puedas dar a conocer, hay ocasiones que tienes que ceder más en costo, en cómo le garantizas a al cliente, perdón, que vas a cumplir. Entonces, tal vez en esos casos sí lo subes como adherentes para unidades privativas, ¿no? Que el día de mañana lo que le corresponda directamente a tu aportante sean metros cuadrados. Ya si hablamos un tema de pool de rentas o el famoso fractional, pues yo te diría que sí o sí lo tendrías o deberías de hacer a través de un fideicomiso para garantizarle realmente que le vas a regresar su inversión. Si no, pues que celebren un contrato de mutuo y el de mañana no le cumples, pues te va a ir a demandar el pagar o el contrato. Poner ejemplos, ¿no? Ujú. Pero depende mucho de las necesidades directamente del cliente, por qué sí subir o por qué no subir al adherente o al inversionista o al comprador al fideicomiso. ¿Y cuál crees que sea el motivo que Guadalajara ha sido víctima de, bueno, no Guadalajara, Jalisco, pues? Ujú. Pues aquí en general la zona metropolitana ha sido víctima de tantos fraudes. ¿A qué se Híjole, deberá? pues porque somos bien ocurrentes. No, no sé, la verdad es ¿Es tema de que los sí, tapatíos es, o qué? es un tema bien interesante, porque pues casi casi sale a uno por semana. Sí, no. Eh,
Y desgraciadamente la gente ve dinero fácil y es que también eso son focos rojos. O sea, si es dinero fácil, hay algo atrás. O sea, ¿por qué no? No digo que no haya negocios en donde realmente el retorno sea muy bueno y sea completamente transparente, completamente lícito y tengas todas las garantías. Claro que los hay. Pero, híjole, si te están ofreciendo rendimientos loquísimos y no hay nada de garantía y de repente las propiedades sobre las que estás invirtiendo, de repente ni siquiera son propiedad de quien te está invitando al proyecto, no sé. La realidad es que no te podría contestar por qué Jalisco. Yo no sé si es porque de repente habemos más borregos y ahí vamos a lo que nos invitan, sin ofender, pues yo también soy de aquí, no sé. O porque somos bien ocurrentes, o porque la neta es que el dinero fácil, pues a todo mundo le llama la atención, Sí. pero hay que ser bien conscientes. ¿Qué pasó inicialmente con las criptos? Se empezaron a subir, 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 la gente se volvió loca, de repente sacaba créditos, los mandaba directamente a inversión en cripto, y de un día para otro, lo que costaba 1 millón de pesos, pues ya te costaba 300,000 pesos, o lo que costaba 100 pesos ya costaba 1 peso o 1 centavo. Entonces, pues nos gusta el dinero fácil, pero el dinero fácil trae un riesgo y un riesgo bien grande. El apetito de riesgo, como Sí, dices. exactamente. Sí, no, pues yo creo que el fideicomiso es un tema ya para los desarrolladores, creo que como Pues llegó para medular quedarse. en el tema, en temas de generar confianza en la gente, de generar garantías, pero sí es importante, pues, que la SOFOM a la que te acerques, pues que también tenga la ética las maneras para hacerlo de forma donde estén protegidos todos, ¿no? O sea, que no genere ventajas con nadie. Digo, Exacto, ese es, exacto. Esa es la tarea que le queda tanto al desarrollador y al cliente. O sea, realmente ver con quién me estoy codeando, ¿no? O sea, a dónde estoy llegando, a dónde estoy entrando. De nadie va a vender o nadie va a estar presumiendo que lo que vende es malo. Dice, nadie vende pan frío. nadie vende pan frío. Pero la realidad es que, pues no porque yo te lo diga es bueno. O sea, yo tengo una perspectiva de por qué el fideicomiso es bueno y por qué me gusta. Y yo te podría decir maravillas de las empresas con las que trabajo, pero probablemente pues eso lo veo yo porque quiero venderlo, ¿no? Si fuera una persona que nomás me enfocara directamente en eso. Pero es parte del trabajo también del propio desarrollador o del cliente que va a invertir, pues revisar que realmente esas credenciales que te están diciendo sean reales, ¿no? Porque a final de cuentas el abogado del fiduciario, pues es el abogado del fiduciario. Yo no te digo que como desarrollador no tendrías por qué confiar en el abogado del fiduciario, pero lo más recomendable y lo más sano, pues es que llegue también el abogado del desarrollador y, ya, y que entre ellos se entiendan, Sí, ¿no? claro. Así no hay temas, es que yo no le entendí, es que no sabía qué decía esto, ¿no? Y no es porque el fiduciario te quiera engañar, el fiduciario ni siquiera saca provecho del negocio, ¿no? O sea, no es beneficiario del negocio, pero hay veces que se acercan y se pretende que el fiduciario te conteste todas las dudas, que para eso está, que aterrice tu negocio, que la realidad es que no es que esté para eso. Digo, hay fiduciarios que sí lo hacemos y lo hacemos como un servicio Como un plus plus. que no te dan otros lados. O sea, pues lo que te decía al principio, pues llegan con una idea y se van con esa idea maximizada, ¿no? Sí. Y la idea es esa, pues que el proyecto se le saque el mayor jugo posible, sin cobrarse más, insisto. O sea, esa parte es importantísima, no significa que por eso se va a cobrar más, que porque invertí un poquito más en la junta o porque invertí un poquito más en la redacción se va a cobrar más. La realidad es que no, todo va en función generalmente del patrimonio fideicomitido, de los proyectos, del valor de los proyectos. Hay veces que sí de las unidades privativas y se puede platicar, ¿no? El tema, me salió un poquito por el tema de los honorarios. Pero es importantísimo, debería ser importantísimo que siempre la persona que se pare contigo en el fiduciario, ya cuando se vaya a aterrizar directamente el contrato, tal vez al inicio no, porque van a platicar de la idea y qué puede surgir, pero ya para el contrato y para la firma, pues traer a un lado a un abogado y que sea un abogado que entienda, ¿no? O sea, no vas a meter a un abogado que se encarga de litigar asuntos familiares o laborales a revisarte un fideicomiso de garantía para un desarrollo que va a traer inversión, pool de rentas, fractional y mil cosas, ¿no?
Entonces, esa parte sí es una invitación, insisto, que debería de hacerse. No, estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Em, Nos ibas a platicar por ahí una anécdota que... Híjole, cu- mira, al- ¿Cuál fue tu anécdota terrorífica? es que sí, hemos tenido varias y hoy no son anécdotas tal vez muy cómodas, en donde por algún incumplimiento y ni siquiera es por parte del fiduciario, o sea, el aportante de la tierra comprometió tal vez verbalmente o en otro documento privado la propiedad del terreno en el que se va a construir un desarrollo y el día de mañana pues van a reclamarle, pero ya no está su nombre, ya está en un fideicomiso y luego van y te dicen, oye, pues ¿tú qué? ¿No? O sea, tú como fiduciario, ¿tú qué? ¿Tú quién eres? Y yo tengo un proyecto o un trato y pues de repente no te llega gente muy bonita. La Yo intimidad. sí, yo inicialmente decía, órale, qué padre el fiduciario, como delegado fiduciario o como abogado del fiduciario, pues, ¿dónde está el riesgo? No, hombre, pues, tiene muchísimo riesgo, tristemente. Y te digo, como esas experiencias, pues ha habido diferentes tipos de fideicomisos en donde sí han llegado pues a querer amedrentar. Yo, más que tomar en cuenta ese ejemplo de gente que ha amedrentado, no lo platico pues mucho, pero te lo vamos a platicar y pues se va a enterar toda la gente que esté pues viendo esta plática. Pero a mis jefes, a mis papás les pasó hace, que será, unos 15 años, 18 años tal vez, una inversión. Y fue una inversión a confianza, no había fideicomiso. Yo no sabía ni qué eran los fideicomisos. Yo ya estaba en la universidad, pero no sabía, no había tenido nada de acercamiento. Y desgraciadamente no había un fideicomiso que respaldara y perdieron la totalidad del dinero, ¿no? Entonces, sí tenían un pagaré, sí tenían un cheque que votó, tenían un contrato por la compraventa y pregúntame si se pudo recuperar un peso. Nada. Nada, 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 nada. Eso me hizo mucho ruido, y hablando con el tema de las anécdotas, yo sé que tal vez hay anécdotas más interesantes hollywoodenses, pero creo que esta anécdota sí a mí me dejó bien marcado, porque el fideicomiso de garantía, hablando específicamente de garantía, si hubiera existido o si lo hubieran celebrado así, no hubiera pasado. O sea, tal vez hubiera habido un incumplimiento, pero hubiera habido una forma de recuperar su patrimonio y pues tristemente no lo recuperaron. Entonces, pues sí me zumbó mucho cuando empecé a conocer los fideicomisos y y entré a trabajar acá, el ponerte en los zapatos directamente de la gente que está aportando Su pues muchas veces patrimonio. sus ahorros, ¿no? Su trabajo de día a día, así sean 50,000 pesos, 500,000, 5 millones, 50 millones, pues no somos nadie para juzgar si es mucho o poco, y a todos nos cuesta mucho trabajo ganarnos nuestro dinerito. Y sí, no, lo que les pasó acá de este lado, pues estuvo muy gacho, eh, y no hubiera pasado con un fideicomiso. Entonces, cuando el cliente de repente ya conmigo, ya el cliente inversionista, la persona que aportó dinero y que hay algún incumplimiento, yo, pues la primera cuestión aquí es hacerlo consciente de que el fideicomiso ahí está, que tiene un patrimonio y que tarde o temprano, tal vez es la parte que no le gusta a todo el mundo, que no me solicites la ejecución hoy y mañana se está vendiendo, porque también va a depender mucho de si llega alguien y lo compra o no, pero que sepan que el patrimonio ahí está y que tarde o temprano lo van a recuperar, ¿no? Y obviamente el patrimonio, o sea, hablando de un terreno, de una construcción, pues más allá de perder su valor, pues año con año Sí, también lo va claro. incrementando, que tampoco es como que sea el comentario más cómodo o amigable para el cliente, porque dice, pues a mí no me importa que en 5 años suba su valor, yo quiero mi lana ahorita. Pero bueno, hay mecanismos para poderlo recuperar. Entonces, así como anécdota, yo creo que más allá de las escabrosas con los clientes, que ni Incómodos. siquiera son los clientes, es gente con las que ellos por fuera hicieron algún Algún acuerdo, trato. que nos puedan llegar a amedrentar, pues más es este otro tema, ¿no? De la experiencia de qué pasó cuando no hubo un fideicomiso de garantía y qué pasa cuando sí lo hay. Entonces, yo creo que me quedaría más con ese comentario.
Tú sabes que este podcast está enfocado en el tema del desarrollo inmobiliario y el objetivo es que personas que estén en el proceso del desarrollo, en cualquier etapa, en cualquier etapa del desarrollo inmobiliario en el que estén, cuál sería el tiempo adecuado para empezar con tu contrato de fideicomiso? En qué etapa de tu proyecto de desarrollo? Híjole, yo diría que hablando de un tema de una estructuración inicial hasta por tema de costos, cuando estás sacando tu paramétrico de todo tipo de cosas, pues debería empezar desde ahí. Porque el fideicomiso, más allá de empezarte a poner parches o a taparte agujeros que pudiste haber abierto y no puedes cerrar, lo que busca es generar esa tranquilidad desde un principio. Entonces, yo sí, mi respuesta sería desde el principio, antes inclusive de empezar a construir. Puedes acercarte con el fiduciario, tal vez no celebrar el contrato, pero acercarte para que te explique cuáles son tus posibilidades o tus opciones, aunque no tengas a la persona que te va a aportar el terreno, porque tal vez necesitas que te lo aporten. ¿Por qué? Porque no tienes el terreno, no tienes el capital para comprarlo. Entonces, tener conocimiento de qué necesitas, pues es indispensable al principio. O sea, si tú ya vas en el escalón 4 y luego le preguntas al fiduciario cómo tiene que empezar, al menos para el tema del fideicomiso, pues ya vamos mal, ¿no? No hay como estar desde el principio bien asesorados, no con el desarrollo, porque pues el desarrollador eso se dedica y es experto en eso, pero sí en la parte del fideicomiso. Entonces, ¿cuándo debe de empezar? Yo diría, si quiere hacer un proyecto en tal terreno, pues desde ese momento acercarse con el fiduciario. Pero en el contrato del fideicomiso ya se tiene que estipular ahí las unidades, por ejemplo, metros No, cuadrados. no, porque al final, y esa pregunta está padre, es interesante, al final no sabemos ni siquiera cuál va a ser los permisos que me van a dar. O sea, yo puedo tener una proyección como desarrollador, pero el día de mañana, pues sabemos que todo depende de la autoridad también, ¿no? Entonces, puedo tener un número muy cercano, pero el día de mañana vamos a pensar que sea idéntico, lo veo complicado. Entonces, dentro del contrato de fideicomiso, pues sí señalamos que se va a realizar un desarrollo inmobiliario de aproximadamente tantas unidades privativas, las cuales podrán en su momento modificarse dependiendo los permisos que otorguen las autoridades. Entonces, sí traes ya una idea, pero no significa que vaya a ser específicamente. Y ya en su momento, cuando te dan las licencias, pues bueno, ajustas el proyecto y el proyecto lo aportas al patrimonio del fideicomiso y ya tienes específicamente lo que se va a construir. Ok. Entonces, lo puedes hacer como en varias etapas. Sí, sí, sí. Es que ya te entendí un poquito más la pregunta. Eh, Inclusive puedes constituir el fideicomiso hasta sin contar con un inmueble todavía. ¿Por qué? Pues porque tienes, vamos a pensar, un grupo de amigos, ya no te digo de gente adicional, un grupo de amigos, a ninguno tal vez nos alcanza para comprar el terreno, pero si nos juntamos, sí, pues de qué forma nos vamos a proteger para que el día de mañana no salga uno más vivo que el otro y se quede con el terreno, pues un fideicomiso, se realizan aportaciones, hay que estructurar bien el fideicomiso, se realizan las aportaciones posteriormente por instrucciones del comité técnico que hace las veces de un consejo de administración, o yo así lo veo, de una sociedad. El fiduciario comparece ante el fedatario público, adquiere el inmueble para el patrimonio de ese fideicomiso en particular y a partir de ahí, pues bueno, ya se sigue hacia adelante. Entonces, si te fijas, inclusive se constituyó antes de tener el inmueble. Entonces va a depender mucho de cómo sea el proyecto, de cuál sea la idea, ni siquiera quiero decir la capacidad, no es la idea de cómo lo quieren hacer. Hay fideicomisos que los constituyen únicamente para comprar terrenos o, bueno, ni siquiera son terrenos, ya son construcciones en oportunidad para remodelarlas, venderlas y entre todos los aportantes, bueno, que se lleven su participación. O sea, el fideicomiso es amplísimo. Y aunque pareciera que todos son iguales, yo les digo que es como los humanos. O sea, todos los humanos tenemos un esqueleto, pero afuera del esqueleto todo es diferente, Todo ¿no? cambia. Entonces acá es lo mismo, siempre vamos a partir de un esqueleto del contrato, pero ya cada cláusula
pues va a ser muy particular para el caso específico de un cliente. Y es más, puede ser el mismo desarrollador que tenga 10 fideicomisos o 10 desarrollos, y por más que se parezcan, todos son Todos diferentes, son ¿no? diferentes. Entonces, eso es lo bonito del fideicomiso, que no son iguales. Y no es que sea bonito porque no sean iguales, sino porque todos los puedes hacer específicamente como los necesitas. Sí, muy interesante, amigo, el tema de los fideicomisos. Nos da No, es interesantísimo. para darle un ratote. Esperamos, yo creo que en otra vuelta y le damos a la segunda Sí, parte con del mucho tema gusto. de los fideicomisos. Te agradezco mucho que hayas venido a visitarnos. Y pues si ustedes están en ese proceso, en la búsqueda de un fideicomiso, se pueden acercar contigo para una asesoría, Sí, abiertamente. ¿no? Claro que sí. Vamos a dejar ¿Dónde te busca la gente? ¿Por redes? ¿Tienes redes para...? Fíjate que prácticamente las redes son como temas personales. Ajá. No me manejo para promover el servicio que ofrecemos, pero sin problema te puedo Vamos a pasar dejar el contacto un o correo, correo ¿no? electrónico para que Un se pongan en correo para contacto. que lo dejamos aquí para que te puedan buscar, se puedan acercar contigo, que los asesores y bueno, pues en el tema de fideicomisos tienes bastante experiencia, Sí, amigo. no, es bien amplio, es una materia bien noble y muy bonita. Perfecto, pues muchas gracias y muchas gracias a ustedes también por vernos este capítulo. No se olviden de suscribirse, darle like, déjenos sus comentarios acerca del tema de hoy que fue los fideicomisos y recuerden que solo los obstáculos le dan sentido a los propósitos. Muchas gracias, cuídense.